Bien, y ahora pasamos a hablar del léxico. ¿Cuál es la composición genética del léxico en América? En cuanto al léxico, bien, pues el léxico, bueno, pues refiere realidades concretas propias de la zona del mundo donde se encuentra, obviamente, y eso, cada variedad va a tener pues su propia variación interna, ¿no? Ya que el léxico pues se relaciona con la cultura, con las tradiciones, la gastronomía, con nuestra propia realidad, eso ya lo hemos venido comentando. Llamamos americanismo a la unidad léxica originada, perdón, en algún país americano. Es decir, bueno, tanto los exclusivos de ciertas regiones hispanohablantes como los panhispánicos, ¿de acuerdo? Los que son de una zona concreta y solo se utilizan ahí, como los que son de todo del continente en general, que pueden ser adaptaciones patrimoniales y creaciones nuevas, ¿no? Cuando los españoles pues llegan allí, pues tienen que designar o asignar un nombre a realidades nuevas, con lo cual se forman palabras o surgen neologismos, ¿no? En ese momento. Indigenismos o indoamericanismos que se han tomado y se han adaptado al español, o afronegrismo, ¿no? Porque sabemos, bueno, pues que la llegada de esclavos procedentes de África a América fue bastante frecuente durante los siglos XVIII y XIX, y esto pues va a potenciar que las lenguas africanas influyan también en el español, sobre todo en el del Caribe. Bueno, en la adaptación de las nuevas realidades, los colonos principalmente echaron mano de dos aspectos nominalizadores: palabras, expresiones nuevas para designar la realidad, por ejemplo, gallo de papada para referirse al pavo, o león para referirse al puma, y tortilla para pan de maíz, o una palabra prehispánica correspondiente, es decir, la palabra indígena, ¿no? Sopilote frente a gallinazo, por ejemplo. De manera general se perdió la forma adaptada por la indígena, salvo en algunas excepciones. Estancia, por ejemplo, para referirse a la hacienda dedicada al cultivo o a la ganadería. Cuadra para referirse a una manzana de casas de forma cuadrada, esto se utiliza, por ejemplo, mucho en Sudamérica. O alzarse con el sentido de rebelarse, o rancho con el sentido de alojamiento. La clasificación genética que podemos hacer de el español americano, bueno, pues hay léxico de origen hispánico, muchos que se han denominado arcaísmos porque ya no se utilizan en el área de Castilla principalmente, porque ahí todavía siguen teniendo importante vigencia, formas como catar, por darse cuenta, emprestar por vigilar, enojarse por enfadarse, frijol por judía, frazada por manta, que es muy frecuente en la zona austral, lindo por bueno, excelente también, o retar por reñir, aparente por hermoso, y bravo por enfadado. Una persona brava es que está muy enfadada, se puso bravo, ¿no? Se puso enfadado. Regionalismo, por ejemplo, formas como arveja, lugar de guisante, rancho, que ya hemos dicho como alojamiento, alcaucil, abumbado, ajumarse, pulsera, soberado, mordida, fundo, laja, lama, suncho, etc. Son formas que provienen de zonas concretas de otra variedad del español que, bueno, pues se asentaron en español americano. Por ejemplo, arveja, que provenía del andaluz, y también pasará al español de Canarias. Formación de nuevas palabras a través de la derivación, la composición o la metaforización. Amarrar, por ejemplo, en el sentido de atar. Balacera, por tiroteo. Cuadra, por manzana, por el sentido de que es similar a un cuadrado, ¿no? La forma que presenta. Egresar, por graduarse. De hecho, bueno, esto también se utiliza en el nivel académico universitario. Egresados pues son los que recién graduados. Y marinerismo también, porque sabemos que hay contacto con el mar, con los puertos y demás. Flete, con el sentido de pago igual que el transporte. Aparejo, como conjunto de cosas, o guindar, por colgar. Luego, léxico de origen indígena. Bueno, pues las que más han influido sobre todo son el taíno, en el área del Caribe, el náhuatl, en el área de, bueno, Centroamérica y México, y el quechua, en el área andina y parte de Chile. Su densidad es tanto mayor en las zonas bilingües donde hay contacto o se hablan ambas lenguas del mismo nivel. Es decir, en las zonas pues, donde se habla náhuatl, donde se habla el quechua y tienen un importante número de hablantes, sobre todo estas dos lenguas, pues va a ser más importante la influencia indígena. Encontramos voces araucas como canoa, iguana, guacamayo, voces taínas, hamaca, cacique, yuca, maíz, caoba,
formas que en realidad también usamos en España. Voces caribes como piragua, caimán, colibrí, voces cumanagotas como butaca, mico, loro, voces nahuas, petaca, tequila, tiza, coyote, tomate, cacao, chocolate, voces del quechua, pampa, cancha, llama, coca, voces aymaras como la chinchilla o voces tupí guaraníes como maracas, gaucho, jaguar, tucán o piraña. La importancia de este componente, bueno, pues se expresa en la aparición de varios nombres para una misma cosa. Por ejemplo, pues en una zona se utiliza aguacate procedente del náhuatl, mientras que en las zonas influidas por el quechua se utiliza palta para referirse a este alimento. Palabras de origen africano como africanismos puros como mucama, milonga, ñame, bemba para referirse a los labios, llame que es una fruta, milonga que es una mentira y mucama pues una persona que se dedica al servicio doméstico, y relacionadas con la cultura africana, sobre todo con la música, bongo, mambo, banana para referirse a la fruta, matunga, etcétera. Léxico procedente de lenguas europeas, pues también formas como kindergarten o kindergarten también para el jardín infantil, ¿no? La escuela o la guardería. Jeep, también por influencia de la marca, socket, grill, clip, elevador, ¿no? En lugar de ascensor, buró, en lugar de escritorio, chance por oportunidad, nono por influencia italiana, para abuelo, bambino también, en este sentido, no niño o incluso adolescente, laburante para trabajador. Todas estas formas, las últimas, pues sobre todo de origen italiano, pues se dan en la zona austral. En contacto con zonas fronterizas como Estados Unidos, pues, y México, y Brasil y demás, pues también van a recibir influencia, ¿no? Pero realmente el uso de anglicismo es bastante bajo. Moreno Fernández lo sitúa en un 0,0001%, con lo cual tampoco es una preocupación tan notable. Quizá en el Caribe, sobre todo en zonas como Puerto Rico, a lo mejor se ha llamado más la atención sobre ello, pero no supera el 7% el léxico derivado del inglés, con lo cual tampoco es algo tan preocupante como para resaltarlo. Y por la emigración, pues como ocurre en Argentina, por la llegada de los italianos, polacos, también se produce este contacto y esta influencia. O en Chile con la colonización alemana, sobre todo en el siglo XIX fue bastante importante en la zona sur de Chile. Recibe mayor influencia pues del francés, sobre todo en la zona del Río de la Plata, el italiano también en esta zona, en relación a la migración que se produjo en el siglo XIX, del portugués por el contacto con Brasil, es indudable, casi con la mitad de los países hispanoamericanos, si observamos el mapa, pues tiene contacto el portugués, y también las palabras de origen portugués que fueron llevadas por andaluces y canarios, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con marinerismo. Y el inglés, como les decía, donde destaca Puerto Rico, que además lo tiene como lengua cooficial. Pero como ya les decía también, no, la influencia real del inglés al español de esta zona no supera el 7%, con lo cual no es tan significativa o tan preocupante como podría para algunos lingüistas parecer. Y sobre todo es por el contacto que ha habido, ¿no? El flujo de población de una zona a otra y por la influencia de los medios de comunicación. Bien, concluiríamos aquí la parte del léxico, con lo cual también el tema del español general. Le subiré, puesto que es la única modalidad que no se ha trabajado en los trabajos grupales, un vídeo explicativo sobre el español del Caribe. No voy a evaluar sobre él, no es evaluable, pero creo que merecen tener algunos conocimientos mínimos de esta variedad y les dejaré el vídeo que no es muy largo y también para que sepan un poco más sobre esta variedad y sus diferentes modalidades.
¿de acuerdo? Y ya está. Con esto concluiríamos el temario y bueno, nos quedaría la clase final para dudas para el día 11 de mayo y bueno, hasta entonces pues pueden revisar los vídeos, apuntar cualquier duda, preguntar en los foros correspondientes, que estaré pendiente de verlos para responderles y si no plantearlas durante la clase y nada más.